Me mudé a un pequeño departamento en la ciudad hace unos años. Era mi primer lugar solo, y aunque no era lujoso, estaba feliz de tener mi independencia. El edificio era viejo, con paredes finas y pasillos estrechos, pero la renta era barata, y eso era lo importante. Desde mi ventana podía ver directamente a los departamentos del edificio de enfrente. No le di mucha importancia, hasta que noté algo que me incomodó. Uno de los vecinos, un hombre mayor de rostro inexpresivo, solía quedarse parado en su ventana durante largos periodos de tiempo, mirando fijamente hacia afuera. No hacía nada, no sostenía un libro, no fumaba, no usaba el teléfono, solo se quedaba ahí, inmóvil, con los ojos clavados en mi dirección. Al principio pensé que era coincidencia. Quizá le gustaba contemplar la calle o perderse en sus pensamientos. Pero con el paso de los días, noté que siempre estaba ahí cuando yo llegaba del trabajo, cuando cenaba, incluso en la madrugada, si me levantaba por un vaso de agua. Lo más perturbador era que cada vez que yo me movía, su mirada parecía seguirme. Intenté ignorarlo, pero la incomodidad creció. Un viernes por la noche, mientras cenaba frente al televisor, sentí ese cosquilleo en la nuca, esa sensación de estar siendo observado. Me levanté de golpe y corrí la cortina. Ahí estaba él, parado en la ventana, mirándome directamente. Esta vez no apartó la vista cuando lo descubrí. Se quedó quieto, como si estuviera esperando algo. Cerré la cortina de inmediato y traté de convencerme de que estaba exagerando. Un par de semanas después, volví tarde del trabajo. El pasillo del edificio estaba en penumbras, iluminado solo por una luz parpadeante cerca de las escaleras. Cuando llegué a la puerta de mi departamento, algo me heló la sangre. A través de la rendija inferior, vi la sombra de 2 pies inmóviles, justo afuera. Tragué saliva, pensando que quizás algún vecino estaba confundido de puerta. Me quedé en silencio, esperando que se moviera. Pasaron segundos eternos hasta que finalmente la sombra desapareció. Entré rápido, cerré con llave y me asomé discretamente por la mirilla. Lo que vi me dejó sin aire. Mi vecino, el mismo que me observaba desde la ventana, estaba parado en el pasillo, de espaldas a mi puerta, como si hubiera estado ahí todo el tiempo. No se movía, no hablaba, simplemente permanecía inmóvil. Me alejé de la puerta con el corazón acelerado. No dormí esa noche. Al día siguiente fui con el encargado del edificio a preguntar por él. Me dijo que ese apartamento estaba vacío desde hacía meses, que nadie lo había rentado. No volví a mirar por la ventana hacia ese departamento nunca más, pero cada noche, aún con las cortinas cerradas, siento esa misma presión en la nuca, como si alguien todavía estuviera ahí, mirándome desde enfrente. Hace unos años vivía en un pequeño departamento de un edificio antiguo. Tenía paredes finas, tanto que podía escuchar perfectamente cuando mis vecinos hablaban por teléfono o veían la televisión. Me acostumbré rápido al ruido, pero una noche empecé a notar algo distinto. Cerca de las 2 de la madrugada, me despertó un sonido extraño que provenía de la pared que compartía con el departamento de al lado. Al principio pensé que era un vecino haciendo reparaciones, porque sonaban como golpes metálicos irregulares. Me molestó, pero traté de ignorarlo. Al día siguiente, sin embargo, los ruidos volvieron a la misma hora. Era una mezcla entre golpes secos y un sonido como de uñas arañando el yeso. Lo raro es que ocurría siempre de madrugada, nunca en el día. Empecé a quedarme despierto a propósito para escuchar mejor. A veces los sonidos eran suaves, otras veces tan fuertes que parecía que iban a atravesar la pared. Una noche, mientras intentaba conciliar el sueño, los ruidos comenzaron de nuevo, pero esta vez con un ritmo extraño, como si alguien estuviera golpeando en un patrón específico. Contuve la respiración, esperando que se detuviera, pero lo que escuché después me heló. Un susurro apagado, justo detrás de la pared, pronunciando mi nombre. Me levanté de golpe,
Encendí todas las luces y me quedé sentado en la sala con el corazón acelerado. Intenté convencerme de que lo había imaginado, pero las noches siguientes el patrón se repitió. Golpes, rasguños y luego el susurro cada vez más claro. Siempre mi nombre. Finalmente, cansado y con miedo, fui con el encargado del edificio para preguntarle por mi vecino de al lado. Me miró sorprendido y me dijo que ese departamento estaba vacío desde hacía meses, que nadie lo había rentado desde que el anterior inquilino se mudó. No supe qué responder. Regresé a mi departamento con la piel erizada y la mente en blanco. Esa noche no encendí la luz, solo me acosté en silencio. Los golpes regresaron, más suaves esta vez, y los susurros también. Pero ya no solo decían mi nombre. Repetían palabras que no lograba entender, como si alguien hablara conmigo desde el otro lado, esperando que respondiera. Desde entonces me fui de ese lugar, pero hasta hoy, cada vez que escucho un golpe en una pared, no puedo evitar contener la respiración, esperando un susurro que me llame otra vez. En el edificio donde vivía había un flujo constante de gente que entraba y salía. La mayoría eran estudiantes o trabajadores que apenas pasaban unos meses. Así que cuando un nuevo vecino se mudó al departamento del fondo del pasillo, no le di mucha importancia. Era un hombre de unos 40 años, delgado, de mirada apagada. Apenas saludaba, y cuando lo hacía, su voz era baja, casi un murmullo. Nunca llevaba muchas cosas consigo, solo un par de bolsas negras que arrastraba hasta su puerta. Lo raro era que siempre llegaba de noche, a horas en que la mayoría dormía. Al principio pensé que simplemente era reservado, pero empecé a notar patrones inquietantes. Todas las noches, alrededor de las 3 de la mañana, escuchaba un ruido constante en el pasillo. Era el sonido de algo pesado siendo arrastrado sobre el piso. Al abrir mi puerta ligeramente para asomarme, lo veía caminar despacio hacia el final del pasillo, jalando una de esas bolsas negras. Lo seguí con la mirada varias veces, y siempre entraba a un cuarto vacío que antes usaba el edificio como bodega. Lo extraño era que jamás lo veía salir. A la mañana siguiente, la puerta de esa bodega estaba cerrada con llave y el pasillo completamente limpio, como si nada hubiera pasado. Un día me armé de valor y le pregunté directamente qué hacía a esas horas. Me miró con una sonrisa tensa y dijo: «Trabajo de noche, no molesto a nadie». No volví a insistir, pero mi incomodidad creció. Una madrugada, los ruidos fueron más fuertes que nunca. Abrí la puerta y lo vi detenerse a mitad del pasillo. Giró la cabeza lentamente hacia mí. Sus ojos brillaban con la tenue luz del foco del pasillo, y la bolsa negra que arrastraba parecía manchada. No dije nada. Él tampoco. Solo me miró durante unos segundos eternos antes de continuar hacia la bodega. Al día siguiente decidí hablar con el encargado. Le conté lo que había visto, esperando que al menos confirmara quién era ese hombre. Pero me respondió confundido: «El departamento del fondo sigue vacío. Nadie lo ha rentado». Regresé helado a mi casa. Esa noche me encerré con seguro en la puerta y traté de dormir. A las 3 en punto, el sonido volvió. Algo pesado siendo arrastrado por el pasillo, deteniéndose frente a mi puerta antes de continuar. No quise volver a abrir. Y hasta que me mudé, cada madrugada escuchaba ese mismo arrastre, siempre a la misma hora, siempre hacia esa bodega, que, oficialmente, nadie usaba.